Somos Daisy Yesenia Espinosa Garzón y quien les habla, Alba Lucía Pinto Sanabria, ambas enfermeras del área de electrofisiología y estimulación cardíaca. El tema que vamos a tratar, vamos a desarrollarlo como definición de marcapaso, indicaciones, algunos términos que son importantes como umbral de captura, detección e impedancia, modos de programación, otros dispositivos y muy importante el cuidado de enfermería para el éxito de estos implantes. Primero que todo vamos a hablar de qué es un marcapaso. El marcapaso es un dispositivo electrónico que actúa en lugar del marcapaso natural que todos tenemos, que es el nodo sinusal. Entonces, hay un abordaje a través de la vena generalmente subclavia izquierda, se introducen unos electrodos que pueden ir a una cámara o a dos cámaras si se requiere. Estos electrodos se fijan por medio de un mecanismo propio que tiene el electrodo. Finalmente se van a conectar, como lo vemos en esta parte, al generador, o sea, a la batería que nos va a dar el estímulo a nuestro marcapaso. ¿Cuáles son los componentes del sistema? Identificamos tres grandes componentes. El primero, el generador de los impulsos o la batería. El segundo son los conectores, que se trata de esta parte en donde vamos a conectar los electrodos que finalmente van a ir a la cavidad o a las cavidades a las que se requiera hacer la estimulación cardíaca. Existen tres tipos de marcapaso: uno, unicameral, bicameral y tricameral. El marcapaso unicameral es un marcapaso que, como su nombre lo dice, va a estimular únicamente una cámara, bien sea la cámara auricular o la ventricular, que esta elección se hace de acuerdo a la patología o a la necesidad propia del paciente, que va a identificar el especialista, el electrofisiólogo, que va a determinar qué tipo de marcapaso requiere el paciente. El marcapaso bicameral va a estimular dos cámaras, generalmente son las cámaras derechas, la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Y el marcapaso tricameral es un marcapaso que tiene tres electrodos que va a estimular la aurícula derecha y los dos ventrículos. De este marcapaso vamos a hablar más ampliamente más adelante. ¿Cuáles son las indicaciones para la colocación de un dispositivo, un marcapaso? Hay tres grandes indicaciones, las cuales son la disfunción del nodo sinusal, los bloqueos auriculoventriculares y la hipersensibilidad del seno carotídeo. Dentro de la disfunción sinusal encontramos bradicardia sinusal sintomática, pausas sinusales y bloqueos sinoauriculares. Dentro de los bloqueos auriculoventriculares se hace una colocación de estos dispositivos en los casos de bloqueo auriculoventricular de segundo grado, MOVITS 1 y 2, y por supuesto en el bloqueo auriculoventricular completo o de tercer grado. En el caso de la hipersensibilidad del seno carotídeo, en estos pacientes son, digamos, candidatos para colocación de estos dispositivos, pacientes sobre todo de edad avanzada o pacientes adultos con hipersensibilidad del seno carotídeo. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de esta hipersensibilidad del seno carotídeo? Se hace a través de una maniobra que es llamada un masaje carotídeo. Con este masaje lo que se pretende es develar si el paciente tiene o no hipersensibilidad, que lo lleve a tener una respuesta cardioinhibitoria. Es decir, ese paciente puede llegar a tener bloqueo auriculoventricular y hacer pausas mayores de 3 segundos. Posteriormente va a tener episodio presincopal y sincopal. Entonces, en estos pacientes es indicativo colocar un marcapaso para disminuir la incidencia de estos episodios, de estos síncopes muchas veces inexplicados. Para continuar, vamos a hablar de algunos parámetros que son importantes para ajustar
o configurar estos dispositivos de acuerdo a la necesidad propia del paciente, y también estos parámetros nos van a ayudar para una posterior evaluación para saber si nuestro dispositivo está íntegro y está haciendo la función que se requiere. Primero vamos a hablar de la detección. La detección es la capacidad del marcapaso para detectar el latido intrínseco del paciente, es decir, el latido propio del paciente, ya que debemos preservarlo en el caso de que el paciente lo tenga. Esta detección se mide en milivoltios. A mayor sensibilidad, mayor detección. Esto implica que puede detectar registros que en realidad no son latidos, que pueden ser de pronto ruido o vibración externa. Reforzando el tema de la detección, vamos a hablar de la sensibilidad. La sensibilidad es un parámetro muy importante que determina la capacidad que tiene el marcapaso para responder al ritmo que identifique en el paciente. Como le decía, es importante preservar el latido propio del paciente. Si hay un ritmo intrínseco, se inhibe la estimulación de este dispositivo, es decir, no va a enviar ningún estímulo. Esta sensibilidad es programable en unidades en milivoltios. Para entender un poquito más, vamos a hablar de la baja sensibilidad. Cuando hablamos de baja sensibilidad, vamos a programar nuestro dispositivo en unidades, por ejemplo, en 4 milivoltios. Esto quiere decir que hacia abajo lo que encuentre va a ignorar esa actividad. Por el contrario, si hablamos de una alta sensibilidad, vamos a disminuir el número que le otorguemos a nuestro dispositivo, vamos a dejarlo programado a una sensibilidad baja de 1 milivoltio para que a partir de ahí ignore la sensibilidad, ignore la actividad que esté observando. Es decir, si queremos aumentar la sensibilidad, queremos volver el dispositivo más sensible, o sea, para que detecte más. Para que detecte más, tenemos que disminuir el número, lo que les decía, por ejemplo, 1 milivoltio. Y para disminuir la sensibilidad, vamos a hacer más ciego el dispositivo, vamos a hacer más ciego el marcapaso a las señales que pueda encontrar. Y en este caso vamos a otorgarle un número mayor, por ejemplo, el 4. Ahora vamos a hablar del umbral de captura. El umbral de captura es la cantidad de energía eléctrica que se necesita para producir una contracción cardíaca efectiva en el sistema de marcapaso. Aquí vemos, por ejemplo, un ejemplo, en donde se hace una adecuada captura y aquí hay ausencia de captura. Ahora vamos a hablar de la impedancia. La impedancia es la suma de las fuerzas que se oponen al flujo de corriente en un circuito eléctrico. Esto tiene un valor normal cuando hacemos las telemetrías, se mide en ohmios, debe estar este valor entre 200 y 1200 ohmios. La impedancia es súper importante porque nos va a verificar la integridad del catéter, del electrodo, y esta impedancia está dada por el contacto que hay entre la punta del electrodo y el tejido del miocardio. Entonces, si observamos impedancias menores de 200 ohmios, esto nos puede dar luces que hay un daño en el aislante del electrodo. Lo normal, entre 300 y 1500 ohmios, está funcionando adecuadamente nuestro electrodo y además está bien posicionado. Y si es mayor de 2000 ohmios, nos va a dar luces seguramente que estamos ante una fractura del cable, lo cual nos va a llevar a hacer el retiro de este electrodo y colocar uno nuevo en caso de que se requiera. Ahora vamos a hablar de un tema que de pronto a veces no es muy claro para nosotras, que es la nomenclatura de marcapasos. Es como el nombre y el apellido que tiene nuestro marcapaso. No me refiero de pronto a la casa comercial, sino a cómo está programado. Entonces, generalmente vamos a encontrar un código de 4 hasta 5 letras. La primera letra nos va a hablar de la cámara estimulada, que puede ser A, aurícula, V, ventrículo, D, dual, es decir, que va a estimular ambas cámaras. La segunda letra hace referencia a la cámara detectada.
en donde A se detecta en la aurícula, V en el ventrículo y D dual, tanto en la aurícula como en el ventrículo. La modalidad de respuesta a la señal detectada, podemos encontrar que tenemos un dispositivo programado con I, que quiere decir va a estar inhibido, T, gatillado, o también conocido como trigger o disparo, y la D, dual, que puede estar programado de las dos formas. Y por último, el sensor de actividad. Esto hace relación a si va a presentar actividad frente a la frecuencia observada, que puede ser R, presencia o ausencia. En esta diapositiva, aparte de mencionar las cámaras que ya habíamos hablado, la cámara estimulada, cámara sensada, respuesta al sensado, respuesta en frecuencia, encontramos una última letra que nos da, digamos, la identificación si este marcapaso está estimulando en forma multisitio. Es decir, si nuestro marcapaso va a estar o estimulando ninguna o en una o ambas aurículas, uno o ambos ventrículos o de cualquier combinación, aurícula y ventrículo. A partir de ahí vamos a conocer unos modos de estimulación. Estos modos de estimulación van a ser ajustados, como les mencionaba, de acuerdo a las necesidades o a la patología del paciente. Acá, por ejemplo, encontramos un modo BBI o BBI-O, en donde la primera V nos indica que está estimulando el ventrículo, la segunda V que está sensando el ventrículo, la I que tiene una estimulación inhibida cuando sensa una despolarización ventricular espontánea, la O, la primera O, en donde no hay modulación de frecuencia, y la segunda O, en donde no hay una estimulación multisitio. ¿En qué caso se usa este modo? En pacientes con fibrilación auricular permanente y en bloqueo auriculoventricular completo o en bradicardia severa. Acá tenemos otro ejemplo, un modo de estimulación DDR, DDRO, en donde nos habla que hay una estimulación tanto auricular como ventricular, hay un sensado auricular y ventricular, y va a inhibirse, digamos, el estímulo se va a inhibir ante el sensado, ya sea en aurícula o ventrículo de estimulación ventricular. La R nos indica que hay una modulación de frecuencia y la O que no hay un estímulo multisitio. Entonces, ¿en qué caso se va a usar? En enfermedad del nodo sinusal y en bloqueos auriculoventriculares. Acá hay otros ejemplos, como les decía, pues esto se ajusta o lo determina el electrofisiólogo de acuerdo a la edad del paciente y a la patología que estemos tratando, bien sea un problema del nodo sinusal o un bloqueo auriculoventricular o pacientes con hipersensibilidad del seno carotídeo. ¿Qué posibilidades? Cuando estamos haciendo el implante, vamos a ver en el programador, en las telemetrías, vamos a encontrar una aurícula sensada, vamos a encontrar un ventrículo sensado. También podemos encontrar una aurícula estimulada, un ventrículo sensado. También podemos encontrar aurículas sensadas y ventrículos estimulados, que lo vemos acá, aurícula sensada, y aquí el ventrículo estimulado. Aurícula y ventrículo estimulados se ve un poco diferente. Ahí se ve la señal del marcapaso en la aurícula y acá la señal del marcapaso en el ventrículo. Ahora doy paso a mi compañera Daisy Yesenia Espinosa Garzón, quien nos va a hablar acerca de otros dispositivos que utilizamos o que se implantan para nuestros pacientes y, como muy importante para cerrar, el rol de enfermería en el éxito de estos dispositivos. Daisy, sigue por favor. Muy buenos días, mi nombre es Daisy Espinosa.
Yo les voy a hablar sobre otros dispositivos implantados en el área de electrofisiología. Encontramos el resincronizador cardíaco, el cardiodesfibrilador, cardioresincronizador y monitor de eventos implantado. Empezamos con el resincronizador o marcapaso tricameral, como mi compañera lo mencionó inicialmente. Este es un dispositivo que maneja 3 electrodos. Va un electrodo en la parte auricular y 2 electrodos que van en ambos ventrículos. La función de este resincronizador o marcapaso tricameral es, como su nombre lo indica, sincronizar la actividad de ambos ventrículos. Resulta que en enfermedades como la insuficiencia cardíaca, los ventrículos tienden a funcionar de manera desincronizada, haciendo que se disminuya la función óptima del corazón. Lo que hace este dispositivo que se usa en insuficiencia cardíaca refractaria, en complejos de QRS ancho, es reforzar esa función del ventrículo izquierdo y hacer que ambos ventrículos se contraigan al mismo tiempo. Indicaciones para un resincronizador cardíaco: el paciente debe tener una fracción de eyección menor o igual al 35% y ritmo sinusal, debe tener morfología de bloqueo de rama izquierda y un complejo QRS menor o igual a 150 milisegundos. También debe tener síntomas, a pesar de la terapia optimizada, síntomas de disminución de la clase funcional. Este resincronizador tiene la capacidad de estimular la aurícula, ambos ventrículos. Están indicados en pacientes que presentan insuficiencia cardíaca moderada a grave. Y el implante de este dispositivo es exactamente igual al dispositivo de marcapasos y los demás dispositivos implantados de electrofisiología. El cardiodesfibrilador es un desfibrilador automático implantable. De especial de este dispositivo tiene doble función. Una, tiene la función de marcapasos y también tiene la función de administrar una descarga si detecta alguna arritmia maligna en el paciente, por ejemplo, una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular. Este dispositivo maneja un electrodo de alto voltaje, el cual se ubica en el ventrículo derecho y es el responsable de dar la descarga eléctrica si el paciente así lo requiere. También registra patrones eléctricos del corazón. Este dispositivo permite hacer un análisis posterior de los registros o de las descargas que ha tenido el paciente. A veces los pacientes se encuentran asintomáticos, no son capaces de percibir los síntomas, pero el dispositivo almacena los ritmos cardíacos y almacena el número de descargas que ha realizado. También ayuda a ajustar la medicación y conocer mejor las características de la arritmia del paciente. El cardioresincronizador es muy parecido al resincronizador cardíaco. También maneja 3 electrodos, uno en el área de la aurícula y 2 en los ventrículos. El resincronizador tiene una función de desfibrilador y puede administrar una descarga eléctrica para restablecer los latidos cardíacos si el ritmo se torna peligroso. Estos cardioresincronizadores aumentan la supervivencia de los pacientes que los reciben e incluso pueden aumentar la fuerza global con la que se contrae el corazón. El monitor de eventos implantado es un dispositivo que no posee electrodos de estimulación, un dispositivo similar a una USB donde registra la actividad eléctrica del corazón y sirve para analizar los ritmos cardíacos y determinar la opción de tratamiento más eficaz para el paciente. A continuación, entonces, vamos a hablar como tal del rol de enfermería en la preparación y los cuidados durante estos dispositivos implantados. Lo primero es la preparación del procedimiento, las consideraciones previas. La enfermera es la encargada de elaborar toda la programación del procedimiento y la preparación del paciente. Se encarga también de hacer la educación correcta al paciente y su familiar
y orientarlos en la nueva situación que va a enfrentar. Las consideraciones previas, entonces lo primero es la preparación como tal del procedimiento, en donde se realiza una programación que nosotros la hacemos de manera virtual o vía telefónica con el paciente, donde se acuerda fecha, hora y lugar donde debe presentarse para el implante de su dispositivo. Se coordina con sala de hemodinámica y con la casa comercial del dispositivo todos los insumos necesarios para el procedimiento. La preparación del paciente incluye el envío de la información, todo el alistamiento del paciente, donde va, como les decía, la fecha, la hora, el ayuno, la suspensión de medicamentos, para clínicos, si así lo requiere el médico, se entrega folleto educativo y se le da indicación del proceso administrativo que debe seguir el día del procedimiento. Este es nuestro folleto sobre implante de marcapaso definitivo, el cual se le entrega a los pacientes para que tengan en cuenta todas las indicaciones que nosotros les damos. El día del procedimiento se procede al ingreso del paciente. Lo primero que hacemos es verificar el insumo y el material necesario que debe estar dentro de la farmacia de radiología. Identificamos correctamente al paciente, verificamos su nombre, sus apellidos y su número de cédula. Realizamos una anamnesis inicial del paciente, donde verificamos alergias, procedimiento adecuado y toda la preparación, como es el ayuno, que es bastante importante. Y manejamos el nivel de ansiedad y temor del paciente ante el procedimiento que va a enfrentar. En sala de hemodinamia, procedemos a hacer el ingreso del paciente. Lo que hacemos es indicarle que se debe retirar todas las pertenencias, la ropa, objetos de valor, joyas, retiro de prótesis y lentes de contacto. Se ubica en la mesa de hemodinamia. La posición quirúrgica es de cúbito supino. Estos procedimientos usualmente son mínimamente invasivos y solo requieren anestesia local. Ellos pues fácilmente se pueden hacer en posición supina y el paciente lo tolera. Procedemos también a la organización de la sala, en donde ubicamos los diferentes dispositivos y equipos necesarios para el procedimiento y ubicamos todo el material dentro de la sala y el dispositivo que se va a implantar. En sala de hemodinamia nos encargamos de la preparación del paciente. Inicialmente lo que hacemos es obtener un acceso venoso. No tiene que ser de gran calibre, con un catéter número 20 es suficiente. Y es importante que este acceso venoso esté del lado donde se va a implantar el dispositivo. Usualmente es del lado izquierdo. Se realiza monitorización no invasiva del paciente. Nosotros usamos un equipo cardiodesfibrilador y con este realizamos toda la monitorización del paciente. También lo monitorizamos con un equipo reprogramador de la marca del dispositivo que se va a implantar. Realizamos profilaxis antibiótica con cefazolina 1 gramo. Si el paciente no es alérgico. Si es alérgico a las penicilinas, usamos clindamicina 600 miligramos dosis única. Colocamos una placa de electrocauterio nueva y organizamos la mesa quirúrgica y disponemos los elementos de acuerdo a la necesidad del médico, de acuerdo a la necesidad de enfermería y procurando pues que el paciente siempre tenga comodidad. Y realizamos pausa quirúrgica, en donde verificamos el procedimiento correcto, los dispositivos, la profilaxis antibiótica y el material en sala. Durante el procedimiento, entonces, hacemos circulación a mesa quirúrgica de todos los dispositivos, introductores, electrodos, generador de marcapaso. Se realiza venografía según la orden médica. La venografía es la administración de medio de contraste intravenoso. Si el médico lo requiere, si necesita evidenciar la parte anatómica para avanzar los introductores, las guías y los electrodos de estimulación. Por eso es importante que el acceso venoso vaya del mismo lado donde se implanta el dispositivo. Hacemos medición de umbrales de estimulación, sensado e impedancia. Continuamente vigilamos constantes vitales y ritmo electrocardiográfico. Y hacemos registros de enfermería pertinentes.
Finalizando el procedimiento, entonces lo que hacemos es colocar un vendaje compresivo sobre la herida quirúrgica para evitar el hematoma. Le damos educación al paciente en donde le hablamos sobre los cuidados de la herida quirúrgica inmediatos y en casa, los signos y síntomas de alarma que puedan indicar infección de la herida quirúrgica, el uso del cabestrillo. Este uso del cabestrillo debe ser durante los primeros 8 días todo el tiempo y después de los 8 días lo debe usar un mes completo solo en las noches. La realización de actividad física durante la recuperación, en donde se le indica que puede mover el brazo, pero debe evitar movimientos de abducción del hombro. Y se le enseña sobre el carnet del dispositivo, la conservación y la portabilidad de este carnet. Posterior al implante, entonces puede iniciar vía oral, reanudar medicamentos. Al siguiente día, usualmente estos dispositivos requieren un día de hospitalización, entonces al siguiente día el médico los revalora, les da alta médica con recomendaciones. La enfermería hace refuerzo de toda la educación y se refuerza la cita de control y las revisiones periódicas del dispositivo. La primera revisión del dispositivo se realiza a los 8 días en la cita de control. Las posibles complicaciones del implante de dispositivos, entonces en escasos y leves puede haber molestia en la zona del implante, hematomas, neumotórax o desplazamiento de electrodos. Y las complicaciones muy raras y escasas son trombosis venosa o intracardíaca, embolia pulmonar, sepsis, perforación cardíaca o taponamiento. Posterior a esto se realiza seguimiento telefónico, nosotros lo hacemos al mes en donde valoramos las complicaciones inmediatas que puede ser la infección del sitio operatorio y donde aseguramos que el paciente entienda que debe venir a la primera cita para reprogramación del dispositivo. Y la otra es a los 6 meses donde se valoran las complicaciones tardías que pueden ser la exteriorización del marcapasos o los electrodos a través de la piel, signos y síntomas que refiera o que indiquen infección del sitio operatorio o signos y síntomas que indiquen que el dispositivo está funcionando inadecuadamente. Y finalmente, unos cuidados específicos para los pacientes que son usuarios de dispositivos implantados y que requieren, por ejemplo, una resonancia magnética. Se debe siempre realizar una telemetría y una reprogramación del dispositivo para evitar la interacción de la resonancia con el equipo del marcapasos y evitar descargas inapropiadas de los dispositivos o registros de ritmos cardíacos que no son correctos. Esta diapositiva, entonces, se la leo. Los estudios reflejan cómo la actuación de enfermería se ha vuelto indispensable en cada una de las fases del implante, pre, intra y postoperatoria, mejorando meticulosamente sus actividades, intervenciones, protocolos y educación para la salud, permitiendo así que los pacientes tengan la máxima calidad de vida y una recuperación rápida con adaptación adecuada. Esto exige al equipo de enfermería unas competencias que deben estar en continua formación para cumplir los objetivos del servicio y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Esa es toda la presentación. Muchas gracias.